Bienvenidos todos a esta nueva ruta del 2023, la primera que hacemos, la de invierno, como nosotros la solemos denominar. Y hemos escogido un lugar pues emblemático para el entorno del campo de Calatrava, para el entorno de Miguel Turla, particularmente, como es la encomienda de Pozuelo. Os proponemos una ruta mixta, es decir, por un lado la parte natural, donde vamos a poder entrar en relación con los hervideros, en relación con las lagunas de agua salada que son típicas del campo de Calatrava, con las reservas naturales como la que tenemos aquí en la Inesperada, en la laguna antigua laguna del Prado, donde podamos ver un contraste natural entre zonas volcánicas, movimientos carbónicos de época, principalmente en la era secundaria, el llamado movimiento herciniano. Vamos a ver restos de esos movimientos magmáticos en una zona geológica como es y tan rica y variada como es la de Calatrava. Ya sabéis que en España, aparte de Canarias, que es la volcánica por excelencia, hay dos grandes zonas dentro de la península. Una es en la zona de Gerona, en torno al lago de Bañolas, y la otra es el campo de Calatrava. Entonces, bueno, pues por un lado vamos a ir conjugando todo eso, el desarrollo y el significado que supone la convivencia del entorno natural, todo este que os he descrito, con el desarrollo urbano. Toda esta zona que veis que parece es una gran olla, ¿vale? Pues tenemos una laguna que es de agua salada. Por eso, cuando no llovía hace tiempo de atrás, veis que había unas marcas blancas por encima. Y ese agua es procedente, entre otras cosas, que emerge desde el subsuelo cuando se producen las irrigaciones, o sea, cuando hay precipitaciones y hay lluvias. Ese agua no es que escurra y venga por aquí y caiga a la laguna como una desembocadura, sino que se absorbe y a partir de las aguas subterráneas lo que hacen es que emerge. Vais a ver que hay flamencos rosas, hay cigüeñas, hay garzas y una variedad de patos muy amplia. Su tiempo es más en marzo. En marzo es donde te encuentras la mayor concentración en las distintas lagunas de la zona. Pero la zona que más les gusta es esta porque hay poco tránsito de vehículos, no hay casi masa vegetal que te cubra la visión, y para el tema de fotografías y para el tema de poder identificar las especies, pues de una manera tremenda. Saben, actualmente se está haciendo un estudio desde la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con otras universidades, sobre el tema de movimientos migratorios de las cigüeñas. Y resulta que tenemos cigüeñas que llevan una especie de geolocalizador y que vienen de Mali, Senegal,
toda la zona del Níger, se atraviesan todo el Sáhara y se vienen aquí. Oye, y sin GPS. Es decir, van derecho, van de grupo además, y año tras año volviendo a su nido. Le pasa lo mismo que a la cigüeña, le pasa lo mismo que a las golondrinas. Y es el mismo itinerario en la misma ruta. En la Universidad de Cádiz tienen un centro de estudio en el estrecho de Gibraltar y lo que se dedican es a contar los tipos de aves que van pasando y temporalmente los que hay. Es más, antes de dejar una zona por la que no pasan los vuelos, que es la zona de tránsito de las aves. Y además, a partir de esa ruta es la que se ha interpretado de que los movimientos de poblaciones desde la edad de piedra hasta la edad antigua, por donde se han ido moviendo y circulando el comercio a media y larga distancia entre Europa y África. Salida y toda esa zona, entonces es una laguna entera de secada. Pero por eso digo, la secaron a posta principalmente para quitar las placas de mosquitos. Sí, eso fue en el 18, se generalizaron. Es más, en Miguel Turra hicieron 2 desahogues, uno al Jabalón y otro a la laguna de las Cabezuelas. Aquí a la izquierda se nos queda el vaso lagunar y aquí a la derecha, frente a ese terraplenes, ahí estaba lo que eran las yeseras. El yeso de Pozuelo, famosísimo en la zona, se extraía de ahí, de esa ladera. Entonces ahí había unas series de instalaciones donde molían el yeso y cocían el yeso, lo envasaban en unos sacos de loneta y lo transportaban en carruajes a Ciudad Real, Miguel Turra, las zonas periféricas de Pozuelo. Y el yeso es un material cálcico, de carbonatos cálcicos, que se manifiesta como en cristales de yeso, que le llaman. Esos yesos los cuecen, los muelen y luego los filtraban, los cribaban y se utilizaba para la reforma de las casas. En esa zona es donde estaban ubicadas las yeseras. Aquí había gente de Pozuelo que vivían del yeso. Ya lo digo, lo transportaban en carros, unas reatas de mulas que tiraban 2 o 3 mulas de ellos y lo llevaban a Miguel Turra, lo llevaban a Ciudad Real, lo llevaban a Carrión, a Magro, y era de lo que vivía parte de la población de Pozuelo. Si nos diéramos una vuelta en ese pedazo de almendros, ahí se ven los cristales de yeso. Se puede pasar, si queremos nos avanzamos un poquito y los buscamos.
que os decía que, bueno, toda esta zona que ahora mismo venimos desde donde a priori parece que había acabado la laguna, con todas estas naves y todas estas industrias que hay aquí, pues debido a la evolución de distintas épocas, son terrenos de esa laguna que se fueron ganando o se fueron soterrando. En el siglo XVIII, antes íbamos hablándolo, por una orden de Carlos III, en muchas zonas, sobre todo del interior de La Mancha, para evitar epidemias, pues las lagunas que tenían épocas de estío, es decir, con muy poca agua o con ninguna, pues se dieron orden a los distintos concejos para que la fueran soterrando. ¿Para qué? Para evitar, alejar esa película de agua de las zonas urbanas y evitar principalmente pues epidemias como venían provocadas por los mosquitos. Ahora lo que vamos a intentar es entender la relación de la laguna, de ese medio natural, con un medio urbano a lo largo de la historia. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un recorrido interior por Pozuelo y después acabaremos en el centro de interpretación, donde vamos a poder fusionar la modernidad, cómo un pueblo ha girado la vista hacia la laguna y las potencialidades y posibilidades que les da de desarrollo para un futuro sostenible. Y bueno, pues entramos en una zona concreta de Pozuelo, es lo que se conoce como la Plaza de la Cruz, realmente es un calvario, y es que está documentado desde el siglo XVI la existencia de un calvario en el camino hacia Valenzuela. La cruz es del siglo XVIII y todavía conserva la tipología clásica de las llamadas cruces ilustradas. La Orden de Calatrava lo que había hecho era que había fijado una primera encomienda en el finales del siglo XIII, principios del XIV, en la Membrilleja. A muchos os sonará, porque es un paraje, es una dehesa muy importante, que está entre Torralba y Pozuelo. Esa encomienda se dotó con los términos de La Celada, que es otra dehesa actualmente de Pozuelo, con Miguel Turla y la Mesa de la Clavería, Pradillo de Clavería, que os sonará también, la Atalaya y toda la parte del Jabalón, de la Puebla hasta llegar a Ballesteros. Esa era la dotación de la Clavería y también de esa encomienda. ¿Qué pasa? Pues que esa encomienda de la Membrilleja tenía un problema, y es que era demasiado grande y Almagro, como capital maestral, tampoco le interesaba tener algo más, no tan grande, pero que le pueda en un momento dado pues cambiar fuerzas y demás. Eso hace que la orden en el siglo XV lo modifique. Cree la encomienda en Pozuelo, por eso Pozuelo no tiene grandes elementos constructivos a modo de cabecera de comarca, y en cambio tampoco era el pueblo más poblado, pero la razón es esa, es porque lo hacen en un periodo muy tardío. Entonces lo que hacen es desgajar toda esa zona, seguir vinculando cosas a la mesa maestral o a la clavería, pero darle personalidad propia. El comendador de Pozuelo, por ejemplo, va a ser el primero en toda la orden que hace el voto a la Purísima.
Y por eso, el día 7 de diciembre, hay unas vigilias, tanto en Pozuelo como en Miguel Turla, y hay unas luminarias, unas hogueras, que se hacen tradicionalmente en nombre de ese voto. Somos los dos únicos pueblos de la Orden de Calatrava que lo hacen. ¿Por qué? Porque estaban buscando su propia personalidad. Es un elemento de reseñarse. Luego ya el voto lo hace toda la orden y se generaliza en todos estos pueblos. Bueno, estamos en el centro neurálgico de Pozuelo de Calatrava y estamos en la plaza central, que originariamente era la zona de enterramientos de la iglesia. El cementerio original era toda esta zona, y esta es la puerta de Hombría, que era como se la denominaba en su momento. Veis que tenéis el ayuntamiento, que es moderno, de nueva planta, y veis que se conserva alguna de las casas originales que había en la plaza. Estas casas son del siglo XIX, esa que tenéis ahí, que es el espacio cultural, pues que el ayuntamiento se ha hecho con ella para poderla reconvertir como centro de exposiciones y centro de uso. Vamos a pasar a ver la iglesia de San Juan Bautista, que es la vocación que tiene y que actuaba como iglesia de la encomienda. Este edificio que estáis viendo ahora mismo, veis que por sus características es de solo una nave central, ¿vale?, que es donde estáis vosotros, con un leve crucero. Estos cruceros cortos son típicos del siglo XVII y que lo que viene a jugar es con un retablo, un altar con semicúpula, de tal manera que realmente lo que se está dibujando, si os dais cuenta, es una cruz, y en cuyo centro es donde se cuadra el círculo. Suena mucho la expresión de hemos cuadrado el círculo, o hay que intentar cuadrar el círculo. Cuadrar el círculo lo que implica es la unión entre cielo y tierra. Es decir, de tal manera que donde se hace el sacrificio del pan y del vino, siempre tenemos cerca esa cúpula, que lo que viene a simbolizar es en la tierra donde estamos los hombres y el camino al cielo, y la vía, la comunión, ¿vale? Entonces, aquí ya hay toda una cuestión iconográfica trazada, que lo que busca básicamente es eso. Otro ejemplo de arte religioso con una función también administrativa es la ermita del Cristo. Realmente es un humilladero. Seguramente os suena de muchas localidades que hay un lugar que le llaman el humilladero, y el humilladero es una iglesia, un pequeño templo, una ermita, alguna vocación aquí al Cristo, donde originariamente se cobraba la aduana para entrar al pueblo para hacer las ventas. Aquí tenemos un arco geminado, que ahora se ha quedado tapado, está cerrado, pero ese arco geminado daba lugar a una escalinata que bajaba a la cripta del templo. Y este templo se dedica a la vocación del Cristo de la Misericordia, casualidad también, ¿verdad?, con el objetivo de acción de gracias a una epidemia que hubo en Pozuelo muy importante, de peste, que fue el origen de que este lugar pasara a tener la vocación del Cristo de la Misericordia. Anteriormente era el humilladero a secas, simplemente un lugar para encomendarse, para dar gracias y para entrar en esa cripta donde te tienes que humillar, de ahí viene el nombre, tienes que agacharte